Habíamos dicho que cuál era o cómo se determinaba el rango en una parábola tomando en cuenta su vértice, ¿cierto? Y cuando no restringían nada de la parábola, ¿cuál era el dominio? ¿Los reales? Lo real. Yo recuerda que el dominio, cuando trabajamos en el plano XY, vienen a ser los valores que toma la X, la variable independiente, el eje horizontal. Y resulta que acá en este ejercicio te están dando el intervalo al que le pertenece la X. No dice los reales. Han recortado el dominio. X no toma todos los reales. ¿Ya? Entonces, si te recortan el dominio, también te modifican el rango, pues. Y hay dos métodos de trabajo, el lento y el violento. ¿Correcto o no? Entonces, si lo hacemos rigurosamente aplicando el álgebra, vas a trabajar demasiado y te vas a equivocar. Porque estoy seguro que la mayoría está peleado con el álgebra. ¿Estamos de acuerdo? Mira, tú tendrías que hacer esto más o menos para que tengas una idea. Colocarlo así, partir de una inecuación y llegar a f de x, elevarlo al cuadrado, etcétera. ¿No? Tienes que llegar a f de x a través de procedimientos, sumando, restando, multiplicando, elevando al cuadrado, etcétera. Y esos pasos son los que el alumno no los maneja muy bien. Entonces, para evitar eso y evitarte que dejes de responder esta pregunta, hemos visto una forma alternativa. Pero esa forma alternativa nuevamente nos apoyamos en el vértice. ¿Ya? Entonces, primero que nada, vamos a hallar el vértice. Ahora, aquí puedo completar cuadrados, mira. Aquí puedo formar un TCP. Y ya me salió el vértice. Acuérdate, el H es el que acompaña al X, pero hay que cambiarle el signo. Y el K es el término que quedó afuera con todo y signo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. Eso, si gustas, lo puedes hacer con la fórmula. Ya eso queda a tu criterio. Viene la segunda parte. Todo el mundo puede hacer esto. ¿Qué, profe? Tabular. Todo el mundo puede tabular. Ese está al alcance de todos. Ya si no puedes ni tabular, pues ya qué te puedo decir, hijo. Solamente que reces el Santo Rosario, ¿cierto? Entonces vas a tabular el -5, vas a dejar un espacio porque todavía no sé si el vértice lo voy a utilizar o no. Ese es el detalle de esta técnica. Primero tabulas y luego decides si tomas o no tomas, o si lo haces o no lo haces participar al vértice. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Ya. Reemplazamos aquí rapidito. -5 más 2 menos 3 al cuadrado, 9 más 3, 12. 4 más 2, 6 al cuadrado, 36 más 3, 39. Entonces, el posible rango, mira, el posible rango sería el que has obtenido por tabulación. Como el -5 está abierto, el 12 debería ser abierto. Y siempre ordénalo de menor a mayor, ¿ya? El 4 es cerrado, el 39 es cerrado. Profe, ese podría ser el resultado, podría ser.
Podría ser. ¿Quién va a decidir si eso no es? Si se queda así o lo modifico. ¿Quién es el que entra a tallar ahí? El vértice. Específicamente el H. El H. Pregúntate, ¿pertenece a ese intervalo o no? ¿El -2 está en este intervalo o no? Sí. Si está, tienes que hacerlo participar. Si pertenece, tienes que hacerlo participar. Y si lo haces participar al vértice, ya te diste cuenta que esto no es. El verdadero rango no empieza en 12, empieza en 3, que es el punto más bajo. Y ya no iría abierto porque el vértice le pertenece a la parábola. Iría cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá me hubieran dado un -7? No pertenece, te quedabas con la tabulación. Mira, si el H no está en ese dominio que te han dado, das como respuesta la tabulación que hiciste. Pero si el H está metido en ese dominio, el H modifica al rango. Ya no sale con la tabulación, lo va a modificar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Por culpa del H. Esto se modifica por culpa del H. Entonces, esta es la verdadera respuesta. ¿Estamos de acuerdito? Sí, Sí, profe. Pregunta, ¿es difícil que hagas eso, hijo? Es más fácil que usar el trabajo algebraico, eso te lo aseguro. ¿Ya? Eso te lo aseguro. Algún día te van a enseñar, ¿cómo se llama? Que a trabajar con intervalos, pero vas a ver que es más fastidioso. Y como yo quiero que responda la pregunta y no te equivoques, mejor hazlo así. ¿Ya? Listo. Solo haces eso cuando te hayan modificado el dominio. Después no, ¿ah? Después no. A ver, en el video que les he subido creo que es un repaso en Tommy, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Así va a ser tu examen, ¿ya? Así va a ser tu examen. Muy bien, mis chicos. La ganancia de una venta de camisas está dada por f de x igual menos x cuadrado más 90x. Como te das cuenta, es una ecuación de segundo grado. Y siempre, por favor, cuando ya hablamos de aplicación de las funciones, olvídate de letras. Cada letra en realidad representa una magnitud. Ya tiene un nombre de alguna magnitud que te rodea, de tu mundo real. Aquí X es número de camisas que vas a vender. El número de camisas que vas a vender. ¿Y qué viene a ser F? La ganancia. F representa la ganancia. Entonces la ganancia es función del número de camisas. La ganancia depende de la cantidad de camisas que vendas.
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Y recuerda que cuando me hablan de máximo o mínimo, siempre tengo que ubicar el vértice, porque de ahí voy a dar la respuesta. Como esta es una parabolita que abre hacia abajo, por el signo menos que acompaña al x cuadrado, cóncava hacia abajo, entonces tiene máximo. De ahí la pregunta. Entonces, antes de responder la pregunta, vamos a hallar el vértice. Y te iba a enseñar otra técnica. Ya te he enseñado dos técnicas. La que usa la fórmula y la de completar cuadrados. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Muy bien. Te voy a demostrar de dónde sale la fórmula y es aplicando un cálculo superior. Cálculo matemático. Que nos enseñan en la universidad. ¿Ah? Hay una operación llamada derivadas en las funciones, ¿ya? Y se acostumbra a utilizar un símbolo corto, una forma corta de expresar una derivada. La función tiene la forma de una potencia. Este símbolo, como apóstrofe, significa derivada. Cuando voy a derivar una potencia, la variable es x, ¿ah? La función depende de x, es una potencia cuya variable es x en realidad. La derivada de una potencia hace esto, el exponente baja a multiplicar al coeficiente. Este coeficiente es 1, entonces solo lo bajas. Pero si ese coeficiente no fuera 1, lo multiplica. De todas maneras, baja a multiplicar al coeficiente. Y luego ese exponente original queda disminuido en una unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Muy bien. profesor. Pero ¿qué pasa si el exponente de x es 1? ¿Qué pasa si el exponente de x es 1? Prácticamente se queda el coeficiente. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que le vas a restar 1 al exponente. Este va a volverse exponente 0. Y prácticamente la x ya no se pone. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y cuando no hay x, le llamamos una constante porque no hay x. La derivada de una constante es 0. Entonces, si hay un número, ya no se pone. A ver, veamos. Vamos a derivarlo. ¿Cómo sería? Cuéntame. Derívalo. Dice que es a la 1 primero. El 2 baja. 6x a la 1. ¿Qué más? 4. Menos 4. ¿Y qué pasa con el 5? 0. Ya no se pone. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, Y se profe. pone f'. Acuérdate, la prima es la derivada ahí. Muy bien. Salud, gracias. Una de las aplicaciones de la derivada es justamente para calcular máximos y mínimos de funciones. Por eso es que la podemos utilizar. Una de las aplicaciones es en máximos y mínimos de las funciones. Entonces hay que hacer algo adicional ya cuando quiero calcular máximo o mínimo, no solo derivar. Mira, esta forma tiene mi ecuación que representa la función cuadrática, ¿sí o no? Sí, profesor. Quiero que lo derives así con letras. ¿Qué sale?
2AX 2AX más B. más B. ¿El C desaparece o no? Pero para máximos y mínimos se iguala a 0. Para máximos y mínimos la derivada se iguala a 0. Entonces, despejo. Y ¡oh! Mira lo que apareció. Lo que te habíamos dado al inicio como fórmula directa. ¿Te diste cuenta o no? Sí, profesor. Entonces la fórmula sale de aplicar el cálculo superior llamado derivada. De ahí sale la fórmula. ¿Ah? Entonces, si yo me olvido de la fórmula, trato de recordar la forma práctica de dónde salió. Y me evito dolores de cabeza. Entonces, vamos derivando a ver cómo sería. Para que vayas practicando. Cuéntame, ¿cómo sería? ¿Baja el 2 o no? Ajá. Menos 2 más 90 es igual a 0 para que sea más 1. Claro. ¿Cuánto vale X? 45. 45. Pero recuerda que X es el H. Entonces, tú debes vender 45 camisas para que obtengas la ganancia máxima. Y esto es lo que te ha preguntado el problema. ¿Cuántas camisas tienes que vender? Nada más. No hay necesidad de encontrar el K. No hay necesidad de encontrar el K en este problema. Profe, ¿y cuándo me vería obligado a encontrar el K? Si es que la pregunta fuera hallar la ganancia máxima. Ah, si te hubieran pedido cuál es el valor de la ganancia máxima, ahí sí tenías que obligatoriamente calcular el K. Pero repito, en este problema no te lo han pedido. ¿Qué sería el f de 45? Tendrías que poner menos 45 al cuadrado más 90 por 45. Ahí sí, la respuesta es totalmente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Pero repito, no me la han pedido. No me la han pedido. Entonces no me veo obligado a encontrar el K. No estoy obligado. Con esto es suficiente. ¿Ah? Muy bien. Por eso lean bien la pregunta. Lean bien la pregunta. A ver, ¿qué dice el 18, por favor? El carpintero produce carpetas a un costo unitario, y las vende acá soles por unidad, precio de costo unitario y precio de venta unitario. Chicos, si yo tengo cuánto me cuesta fabricar una carpeta, el costo unitario, y tengo el precio al cual voy a vender esa carpeta, ¿quién me puede decir cuánto gano en una carpeta? ¿Cuánto es mi ganancia en una carpeta? K menos 50. Correcto. K menos 50. El precio de venta,
menos el precio de costo. Ganancia o utilidad. Es lo mismo, acuérdense. Son términos que ustedes manejan en economía. Entonces la ganancia unitaria sería el precio de venta de una carpeta menos el precio de costo de una carpeta. Esa es la ganancia unitaria. Pero yo no voy a fabricar ni vender una carpeta. Me están diciendo que en un mes, aproximadamente voy a fabricar y vender 120 menos K. Entonces, ¿cómo haría la ganancia total? Cuéntame. Me comen 50 por acá. ¿Cómo sería? Háblame. ¿Cuánto ganaré en ese mes? ¿Le puedo poner la U de utilidad o la G de ganancia? Y le digo que va a depender del precio K al cual la voy a vender. Dime, si vendo una carpeta, gano K menos 50. Si vendo dos, 2K menos 100. 2K menos 50. Si vendo tres, 2K hablen. menos 100. 2K menos 150. 3 que multiplica K menos 50. Si vendo 120 menos K, dice acá, 120 menos K por K menos 100. hay que multiplicar. Correcto, correcto, correcto. Entonces, a la hora que multiplicas, te encuentras con la sorpresa de que sale una función cuadrática, pues. Menos K cuadrado. Aquí sería más 50, más 120, más 170. Más por menos, menos. 5 por 12, 60 y 2 ceritos. 6.000, ¿no? Ahí está. Ya tengo mi ecuación ya. Y como te das cuenta es cuadrática. La pregunta ¿cuál es? Calcule el precio de venta. Calcule K. Para que la utilidad sea máxima. Entonces yo sé que cada vez que me pregunte máximo o mínimo, yo tengo que irme al vértice. Y te acabo de enseñar que ahorita puedes hacerlo derivando. Vamos, derívalo. ¿Cómo sería, por favor? Menos 2K. Menos 2K más 100. Menos 2K más 170 y lo igual a cero, ¿no? Sí. K sería 85, ¿no? 85. Significa que debes venderla a un precio de 85 cada carpeta para que obtengas una utilidad máxima. Pero no te han pedido la utilidad máxima. Entonces con esto ya salió el problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Correcto, Fernando Martínez Yontó. Entonces, ¿aquí qué has hecho? Aquí has formalizado lo que llamamos nosotros la formalización. Has formalizado, ¿cómo es? Has escrito la fórmula final, ¿cómo es? ¿Estamos de acuerdo? Has expresado la utilidad en función de K, que es el precio de venta unitario. Has expresado la utilidad en función de K, que es el precio de venta unitario. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Profesor.
A ver, ¿qué dice el otro ejercicio? Un individuo ha adquirido un nuevo edificio con 100 departamentos para alquilarlos. Encuentra que entre más unidades X quiera rentar, menor deberá ser su precio, de acuerdo con la siguiente relación. Hey, capta el mensaje, ¿eh? El precio es P de X. Y él va a alquilar X departamentos, ¿ve? Cada departamento lo considera una unidad en el edificio. Entonces, él quiere alquilar X departamentos y a este precio, a un precio que tiene una ecuación. Lógicamente, X, como representa los departamentos que va a alquilar, toma valores desde 0 hasta 100, porque el edificio tiene máximo 100. 0 significa que no alquiló ningún departamento. 100 alquiló todo el edificio, ¿no? Todos los 100 departamentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, igual que el anterior, ¿qué es ingreso? Ingreso es recaudación de dinero. Oye, ¿cómo sabemos cuánto recauda de dinero por los alquileres que va a hacer? Cuéntame, a ver, imagínate que tú tienes en tu casa departamentos para alquilar y quieres saber cuánto vas a cobrar de alquiler a fin de mes. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Hablen fuerte, que apenas se escucha. La cantidad de los departamentos, o sea, la cantidad de departamentos por el precio de... Correcto. Aquí dice que va a alquilar X departamento y a este precio. Entonces, a la hora que resuelves, te vuelves a encontrar con la sorpresa de que está representado por una función cuadrática. Ahí está. Entonces, derivamos. Cuéntame. ¿Cómo sería? El doble de 1,2. Acá queda 180. Lo igualo es a 0 para efecto de máximos y mínimos. Sexta. Sexta. ¿Cuánto departamento debería alquilar para que obtenga el mayor ingreso posible? ¿Enano o no? Sí, profe. Entonces pregunto, ¿está difícil? No, profesor. No, güey. No, profe. A ver, acá esta es una pregunta muy interesante. Una avispa se mueve según la trayectoria descrita por la siguiente curva. Dime, ¿esta parábola abre hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Ahí está. No te olvides, vamos a hallar el vértice. Lo puedes hallar si quieres derivando. Si quieres completando cuadrado, que está fácil acá. Si quieres con la fórmula. Ya te he enseñado 3 métodos. Tú escoge el que más te guste.
La mitad de 10 es 5 al cuadrado de 25. Mira, yo puedo formar un TCP ahí. Ya tengo el vértice. Él con signo cambiado y él con su signo. Ay. ¿Qué significa? Y recuerda que al eje Y lo intersecta en el punto 29. Algo así más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Este es un insulto. ¿Qué te piden? A menor distancia de la trayectoria. La menor distancia de la parábola al eje X tiene que ser la distancia de su punto más bajo y su punto más bajo está en el vértice. Es la distancia que hay del vértice al eje X. ¿Alguien puede decirme cuánto vale esa distancia o no? O sea que te saca la lengua. What? 4, pues, la vertical. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profe. A veces sí una pregunta simplemente para saber si entiendes el concepto de distancia. Muy bien. ¿Qué dice el ejercicio 21? El máximo valor que puede tomar un área rectangular que se puede cercar con 620 metros de alambre. ¿Qué significa eso? Vas a tener un terreno. Si gusta le pones XY para que te acostumbres. Todo esto es el alambre. Entonces el perímetro representa la longitud del alambre. Sacando mitad. El área es base por altura o largo por ancho. Entonces es X por Y. Pero yo despejo Y. Y digo que el área la voy a expresar en función de X nada más. Y como te das cuenta, salió una fórmula cuadrática. Pero en este caso sí quiere el área máxima. En este caso sí quiere el área máxima. Entonces, tenemos que hallar hasta el K. No va a ser suficiente con el H.
Derivando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Y si te das cuenta, este valor lo reemplazas acá, también sale y 155 y se demuestra una propiedad. Para que un rectángulo tenga área máxima, debe terminar convirtiéndose en un cuadrado. Cuando tú quieres que un rectángulo tenga área máxima, debes convertirlo en un cuadrado. Para este tipo de ejercicio, ¿no? Entonces el área máxima sería el A de 155. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Y listo. ¿Estuvo difícil? Habla. No, profesor. No, profe. Este es un insulto. Díctame el vértice y con el vértice te das cuenta y viendo hacia dónde abre. ¿Cuál es el vértice? Díctamelo. 2 menos 1. 2, menos 1. ¿En qué cuadrante se ubica este punto? X positivo, Y negativo. ¿Ah? Dime, ¿hacia dónde abre? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde abre? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Es arriba? ¿Por Arriba. qué? Porque este cuadrado tiene coeficiente 1 positivo. Entonces, del saque descartas. Estas no pueden ser. ¿Dónde se localiza el punto 2, menos 1? Uy, 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 si no saben ubicar puntos en el plano cartesiano, qué tristeza. ¿Cuánto adelante? En el cuarto cuadrante. Acá es X positiva, Y positiva, acá es X negativa, Y positiva, acá es X y Y negativo. Y acá es X positivo y Y negativo. ¿Cuál es la clave? Besito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Aquí la pregunta la hemos resuelto, pero formulada de otra manera. Está en los primeros ejercicios que hemos hecho. El punto 2,4 le pertenece a la parábola. O sea, le pertenece a esta función.
¿Qué pasa cuando un punto pertenece a una función? ¿Qué debe cumplir? Cuéntame, ¿qué tenía que cumplir? Tiene que cumplir con la ecuación. Dos al cuadrado, 4 por 2, 8. Y 12, 20. 10. El 4 pasa a restar 16. ¿Cuánto vale M? A ver, ¿lo hice bien? No, acá es 2, ¿no? He reemplazado mal acá. El 4 es en el Y y el 2 es en el X. Ya, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. 8 y 6, 14 menos 4, 10. ¿Cuánto vale M? 5. Enano. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profesor. Y esto ha sido, creo, el segundo, el tercer ejercicio que hemos resuelto, cuando me decían que había un punto que pertenecía a la parábola. Acá me lo han dado el dato gráficamente. A ver, en la recta, para la recta, tú ya conoces quién es B en el gráfico, te lo están soplando. ¿Quién es? Dímelo. 4. 4, el punto donde corta el eje vertical. ¿Correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Cuando tú quieras hallar la intersección de gráficas, tienes que igualar las ecuaciones de las funciones, hablando de funciones. O sea, ahí tienes que igualar. Cuando X es cero ya te salió, ve. Cuando X es cero, el f de X y el g de X se vuelve 4. Y ahora vamos a hallar el punto B. Cuando X es 6, 2 por 6, 12 más 4, 16. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Quiero hallar dónde la recta corta el eje X. Eso lo hablamos en la última clase. Si quieres hallar dónde intersecta el eje X, acuérdate de la otra. ¿Qué hago con la otra? Se vuelve 0. Entonces aquí volvemos 0 al f de X. Quiere decir que el punto A es de coordenada menos 2,0. ¿Correcto? Sí, profesor. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos.
Le vas a bajar una perpendicular acá. Entonces, como este punto B tiene 6,16, quiere decir que este es 6 y este es 16. Y el punto A, este es el valor menos 2. Te piden hallar el área de este triángulo. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Triángulo, rectángulo, ¿cómo hallas el área? Base, ¿cuánto mide la base? 8. 8. Por la altura, Pues, Ahí sobre. dice ¿cuánto sale? ¿Estamos de acuerdo? profesor. ¿Cómo haya la intersección de dos gráficas? Igualando las ecuaciones de las dos funciones. Igualando el f de x con el g de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces mira cómo lo que hemos conversado lo ponemos en práctica ahí. Como para hallar el punto A, la intersección de la recta con el eje X. La otra la vuelve 0. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profesor.